Buenas noches, amigos colegiados y asociados del Colegio de Medicina Interna de México. Es para mí un honor poder estar con ustedes esta noche y presentarles al doctor Alberto Díaz Romero, médico adscrito al Servicio de Medicina Interna del Hospital Metropolitano de la Ciudad de México. Como saben, esta sesión será destinada a los residentes, los cuales nos presentarán un caso clínico por demás interesante y que nos van a compartir. Sin más, cedo la palabra al doctor Alberto Díaz para que haga la presentación de los médicos residentes y agradezco que se hayan podido conectar esta noche y nos vemos en breve para preguntas y respuestas. Gracias. Es un hecho. El mundo está en decadencia. Ríos que llevan más plástico que vida. Contaminación desmedida. Incendios que devoran áreas verdes. Glaciares que se derriten en lágrimas de auxilio. Animales que sufren violencia. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Mi nombre es Daniel Granados Marmolejo, somos del colectivo de organizaciones de la Sierra de Guadalupe, Consigue. Pretendemos básicamente a través de diferentes experiencias, acciones, implementar proyectos de rescate de las barrancas, principalmente de la Sierra de Guadalupe. Nuestra principal misión es rescatar entornos degradados, entornos en destrucción, con la participación de la comunidad. Y nuestra visión es ser un referente en temas ambientales, con la finalidad de incidir en temas de ecotecnias, alimentos y fomentar la adaptación ante el cambio climático mediante las reforestaciones y mediante la producción de alimentos y agua. Cada minuto que pasa, una especie desaparece. Cada hora, un ecosistema colapsa. Porque los recogedores de basura o las personas que estamos recogiendo basura como nosotros nos tarda mucho y a veces nos ensuciamos. Les platico también cómo llegamos a Consigue, pues somos gente de buena voluntad. En una casualidad nos hemos encontrado y unimos nuestros esfuerzos, porque ya no nada más es el esfuerzo aislado de un pequeño grupo, porque trabajar juntos nos permite sumar esfuerzos y trabajo conjunto. El apoyo de Consigue nos ha servido mucho gracias a la difusión y gracias a todos los apoyos que ellos también generan. Organizamos y cuidamos nuestras barrancas. Estamos en el programa de rescatarlas para que sean microclimas en beneficio de las partes urbanas y contra el cambio climático. Y desde hace varios años estamos tratando de conservarla hasta el día de hoy, para que se puedan decretar esas barrancas, como esta que está aquí, como áreas naturales protegidas. Se está buscando que se puedan declarar en ese aspecto para que ya nadie descande el uso de suelo y nadie las afecte. Los invitamos para que se unan a estos esfuerzos que hacemos aquí en nuestra sierra. Los invitamos a que se sumen y que lo hagan y que la próxima temporada de reforestación nos ayuden a hacer reforestaciones. ¡Cuidemos el ambiente! Estimados amigos, en la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa estamos muy contentos de que hayas elegido a Mazatlán como sede de tu importante congreso. Da por hecho que vamos a estar muy pendientes de la realización de tu evento. Toda la cadena turística está lista para atenderte y estamos seguros de que va a ser todo un éxito. Te esperamos en Mazatlán. Muy buenas tardes. Agradecemos la oportunidad al Colegio Mexicano de Medicina Interna. Nosotros trabajamos en el Hospital Ángeles Metropolitano, un hospital de alta especialidad. Con gusto compartimos nuestro caso clínico interesante. Yo soy el doctor Alberto Díaz, soy internista, infectólogo, y lo vamos a llevar a cabo a la par de nuestros médicos residentes, el doctor Alexis Cabrera, la doctora Leslie Corona y el doctor Emanuel Tello. El caso clínico se escogió por la poca frecuencia con la que vemos estas coinfecciones y el abordaje tan importante que se le hace a este tipo de pacientes. Sin más por el momento, agradecemos nuevamente la oportunidad al Colegio Mexicano, esperamos que sea de su agrado y bienvenidos.
Les presentamos el caso de nuestro paciente. Es un hombre de 41 años. Él es periodista. Él ingresó con nosotros con un cuadro de 6 meses de evolución de astenia, adinamia y fatiga progresiva, además de ataque al estado general, cefalea holocraniana intensa que se acompañaba de mareo y había notado además palidez de tegumentos. Y al interrogatorio directo nos refería a él ocasional presencia de evacuaciones melénicas y además una pérdida de peso no ponderal de 10 kilos en 6 meses. A la exploración física, lo que nos llamó la atención fue la palidez que presentaba en tegumentos, la presencia de taquicardia, un temblor fino en extremidades, sobre todo superiores, y el resto de sus signos estaban dentro de parámetros normales. Como antecedentes, él es originario y residente de la Ciudad de México y comparte vivienda en Quintana Roo como en la Ciudad de México. Es hemotipo A positivo. Niega cualquier otro tipo de antecedentes, solamente a destacar actividades de riesgo, hombres, sexo con hombres. Dentro de los laboratorios iniciales, evidenciamos la presencia de anemia normocítica normocrómica, grado 4, además de leucopenia a expensas de linfopenia, hiperuricemia asintomática, elevación de DHL y una hipoalbuminemia leve. Solicitamos también electrolitos séricos, los cuales estaban dentro de parámetros normales, y evidenciamos también un ego con proteinuria y albuminuria leve. Dentro de los laboratorios que pedimos al inicio, se solicitó una cinética de hierro, en donde podemos observar un perfil de hierro por mala utilización. El hierro sérico se encuentra elevado, así como también la transferrina y la saturación, el índice de saturación de transferrina, lo cual nos indica que no se está utilizando adecuadamente el hierro disponible. Ante la sospecha de alguna cosa infecciosa y por los antecedentes del paciente, solicitamos anticuerpos anti-VIH, los cuales se reportaron reactivos, y tuvimos también un conteo de CD4 de 21 células por mililitro y una carga viral de 231.917 copias. Entonces, al ingreso, los diagnósticos que logramos integrar fue síndrome febril, debido a una infección por virus de inmunodeficiencia humana naive, estadio C3, con el conteo viral y carga, con el conteo de CD4 y carga viral previamente mencionados, además del síndrome anémico de la anemia normocítica normocrómica grado 4 de la OMS. ¿Cuál sería el abordaje de la anemia de este paciente? Opción A, biopetría hemática, índices eritrocitarios, reticulocitos. Opción B, BH, reticulocitos, deficiencias de vitaminas y minerales. Opción C, BH, reticulocitos, infecciones, trastornos hematológicos o sangrado activo. Opción D, deficiencias de vitaminas y minerales, anemia de la enfermedad crónica o trastornos hematológicos. La respuesta correcta en el caso de nuestro paciente, el abordaje correcto sería BH, reticulocitos, descartar infecciones, trastornos hematológicos o hasta un sangrado activo. La razón por la que nuestro abordaje se enfocó hacia esos pasos y descartamos prácticamente desde un inicio los trastornos carenciales fue por las características de la anemia. Al ser normocítica normocrómica, pues no nos orientaba a que fuera algo carencial. Entonces, teniendo el síndrome anémico, solicitamos la BH y los reticulocitos en busca de las 4 principales opciones que habíamos mencionado.
orientándonos principalmente por los antecedentes del paciente y la presentación del caso en algo infeccioso. Solicitamos también, para descartar las demás opciones, como un sangrado activo, sangre oculta en heces y tiempos de coagulación, los cuales se reportaron dentro de parámetros normales. Y debido al antecedente que nos menciona el paciente de haber presentado evacuaciones melénicas intermitentes, se realizó un estudio de panendoscopía y colonoscopía. En la panendoscopía se reportó una gastropatía hemorrágica de subepitelial del antro, sin datos de hemorragia activa al momento del estudio. El servicio de gastroenterología nos hizo el comentario de que esos hallazgos no justificaban el grado de anemia del paciente, por lo que sugerían estudios de extensión. Se realizó también la colonoscopía, que se encontró dentro de características endoscópicas normales. Nuestro siguiente paso fue solicitar conteo de reticulocitos, los cuales se reportaron en 0.22% y corregidos al hematocrito en 0.1%, lo cual nos da un patrón arregenerativo totalmente. Posteriormente se interconsultó al servicio de hematología para que se realizara un aspirado de médula ósea, en donde se reportó una médula ósea hemodiluida de aspecto heterogéneo y con megacariocitos ausentes, además de 2% de blastos mieloides, serie eritroide con disminución muy significativa de la misma, y 2% de proeritroblastos y 2% de policromatófilos. No se observaron eritroblastos gigantes. En conclusión, el reporte fue una médula ósea hemodiluida, con datos morfológicos compatibles con aplasia pura de serie roja, con menos del 5% de precursores eritroides, con maduración adecuada de la serie mieloide y linfoplasmocítica. ¿Cuál es la causa más frecuente de aplasia pura de serie roja? Opción A, carencial. Opción B, infecciones. Opción C, idiopática. U opción D, inmunodeficiencias. La respuesta correcta es la opción C, idiopática. En esta gráfica, publicada en la revista Blood en 2021, podemos ver las principales causas en porcentaje de la aplasia pura de serie roja según el estudio que ellos presentaron, en donde vemos claramente que la causa idiopática es la número 1 dentro de todas las causas, seguida de la leucemia de células grandes, timoma e incluso inmunodeficiencias, y muy por debajo encontramos la infección por parvovirus B19 como causa de la aplasia pura de serie roja. Posterior a eso, solicitamos anticuerpos antiparvovirus, los cuales se reportaron negativos. La serología negativa en paciente con VIH descarta una infección por parvovirus B19. Opción A, no, tienen una sensibilidad baja. Opción B, sí, tienen una sensibilidad y especificidad alta. Opción C, no, se requiere PCR de médula ósea forzosamente. O opción D, no, el contexto clínico modifica la elección de prueba a elegir. La respuesta correcta es D. No, el contexto clínico en este caso sí modifica la elección de prueba a elegir. Esto lo podemos sustentar en estos dos artículos principalmente, en donde nos explican y se evidencia que en pacientes con VIH la producción de IgM puede verse afectada hasta en un 50% por la reactividad cruzada que comparte con otras infecciones virales. E incluso los anticuerpos IgG pueden no desarrollarse en los pacientes con VIH.
Y esto pues conlleva a errores diagnósticos si no se considera el contexto clínico en el que se encuentra el paciente. Por este y motivos de diagnóstico definitivo, se solicitó PCR de parvovirus en el aspirado de médula ósea, el cual se reportó positivo con 657.865 copias. ¿Cuál sería el tratamiento de elección para este paciente? Opción A, hemoderivados, inmunoglobulina intravenosa, 400 miligramos kilo día por 5 días. Opción B, inmunoglobulina intravenosa más terapia antirretroviral. Opción C, Foscarnet más inmunoglobulina intravenosa 400 miligramos kilo día por 2 días. U opción D, inmunoglobulina intravenosa 400 miligramos kilo día por 2 días. La respuesta correcta es la A, de hemoderivados e inmunoglobulina intravenosa en esta dosis, 400 miligramos kilo día, durante 5 días. Esto está sustentado en las guías para trasplantes sólido, que son pues las que más se enfocan en infección por parvovirus B19. Es precisamente la indicación que nos dan y que ellos sustentan. Inmunoglobulina 400 miligramos kilo día, además de tratamiento de soporte, como los hemoderivados que requiera el paciente. En el caso de nuestro paciente, el del caso que estamos presentando, el tratamiento fue precisamente ese. Inmunoglobulina humana, 400 miligramos por kilo de peso al día por 5 días, que nos dio una dosis total de 140 gramos, dividida en 0.4 gramos por día, así como también hemoderivados a requerimiento. Les compartimos un poquito de la evolución de nuestro paciente posterior a, bueno, desde que llegó y hasta el último control que tenemos. El 30 de enero de este año lo recibimos con hemoglobina de 3.3 y eritrocitos de 1.15. Fue necesario la transfusión de 3 concentrados eritrocitarios. El control al día siguiente fue de una hemoglobina de 6.5, por lo que se transfundió un concentrado más. Posteriormente se reportó un control de 7.7 y un control al día siguiente de 7. Se volvió a transfundir un concentrado ya que iba a pasar a procedimientos el paciente y pues se necesitaba mejorar las cifras de hemoglobina. Y los controles posteriores a eso fue una hemoglobina de 8.6, 9.1, 9.4 después de estas transfusiones. Y el 12 de febrero se aplicó la primera dosis de inmunoglobulina. Posterior a eso, no fue necesario la transfusión de ningún otro hemoderivado y la hemoglobina se ha mantenido. Cabe recalcar que el paciente se fue de alta con hemoglobina de 9 el 13 de febrero y el 28 de febrero inició tratamiento antirretroviral. Y el último control que tenemos de hemoglobina fue del 23 de marzo con una hemoglobina de 11.7, sin necesidad de nuevas infusiones de inmunoglobulina y tampoco requerimiento de transfusiones de ningún hemoderivado, solamente con el inicio de la terapia antirretroviral. Vamos a hablar un poco sobre el tema ahora de la infección por parvovirus B19. El parvovirus B19 es una infección que existe mucho más frecuente en niños. Es la llamada quinta enfermedad dentro de las enfermedades exantemáticas y es la que característicamente nos presentaban con el signo de la bofetada. Aquí tenemos un diagrama, un pequeño esquema en donde podemos ver un ejemplo de una médula ósea normal con la producción adecuada de eritrocitos y en el ejemplo del lado derecho podemos ver una médula ósea que tiene pues la aplasia, en donde claramente podemos ver que incluso en el color se ven mucho menos cantidad de eritrocitos.
El parvovirus B19 pertenece a la familia Parvoviridae. Es un virus DNA. No tiene envoltura. Su cápside es icosaédrica y tiene 5,6 kilobases. Tiene capacidad de afectar progenitores eritroides humanos y se transmite normalmente a través de secreciones respiratorias o sangre. De este lado podemos encontrar un diagrama pues, del virus, en donde podemos ver que las principales proteínas que conforman su cápside son la BP1 y la BP2, sobre todo la proteína BP2, que va a ser más importante más adelante. Y cabe también recalcar que este parvovirus es el único que afecta a seres humanos, a diferencia de otros que afectan animales. Y algo interesante dentro de su historia es que fue descubierto accidentalmente al estar buscando el antígeno de superficie contra hepatitis B en el suero 19 no sé, número 19 del paciente 19 en un panel de hepatitis y por eso ahí fue donde lo encontraron y por eso recibe su nombre de parvovirus B19. Aquí les mostramos la serie eritroide dentro de toda la familia y específicamente en dónde es que actúa o en dónde es que se va a estar replicando el parvovirus B19, que es en estos primeros dos pasos de la serie eritroide y por eso es que afecta a todos los demás. Un poco sobre la fisiopatología. Esta es un esquema de la formación normal de un eritrocito, ¿no? Cómo va pasando desde la médula ósea hasta los progenitores, los proeritroblastos, etcétera, hasta llegar al eritrocito. Aquí tenemos un esquema, bueno, el mismo esquema, pero con una infección por el parvovirus B19. Podemos ver claramente cómo llega el virus y afecta se mete, se núclea dentro del proeritroblasto. Esto lo que hace es que lo guarda ahí y se va replicando. Tenemos proeritroblastos gigantes, que son un hallazgo común cuando se hacen aspirados de médula ósea, y esto ocasiona que haya apoptosis de la célula, y entonces todo lo que restaba de camino hacia el eritrocito, pues ya no se va a formar, ¿no? Por eso es que también en el diagrama se ve un poco que le falta colores por eso, porque aquí se rompe el ciclo con el parvovirus B19. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que el parvovirus B19 tiene un espectro muy amplio de manifestaciones. Hay como características clásicas, pero hay otras que no son tan clásicas y que por eso es tan complicado muchas veces hacer el diagnóstico o incluso sospecharlo. Em, Aquí tenemos unas revisiones en donde podemos ver cada uno de los síntomas a nivel, pues, orgánico que provoca el parvovirus B19. Por ejemplo, en este artículo del doctor Benito González, nos habla de cómo asimila artritis reumatoide, a diferencia de que no tiene erosión dentro de las lesiones que presenta, y que básicamente el manejo pues es analgesia y esteroides si es muy necesario. Tenemos este artículo que lo habíamos referenciado ya en diapositivas pasadas, en donde nos habla de cómo una crisis aplásica transitoria puede estar causada por parvovirus B19, pero tendríamos que hacer también un diagnóstico diferencial con anemia hemolítica crónica, esferocitosis hereditaria o incluso talasemias. En el caso de corazón también, así como en todas las demás, los síntomas son muy inespecíficos. Pueden ser tan amplios o tan pequeños o tan severos como simples trastornos del ritmo no letales. Y la única forma de diagnosticarlo es con una biopsia y hacer detección molecular
sobre esa biopsia, pero sí puede llegar a tener efectos letales a nivel cardiovascular. Igualmente a nivel neurológico, también podemos tener manifestaciones, esto sobre todo debido a una respuesta inmunológica desregulada a nivel pues, neurológico. Liberan citotoxinas también y deposita inmunocomplejos en las células, lo que hace que pues, los síntomas sean aún más evidentes. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los métodos diagnósticos de parvovirus B19. Tenemos una diversa gama de métodos diagnósticos, dentro de los cuales pues, vamos a iniciar con la detección molecular de ácidos nucleicos. Otra forma es la detección por inmunoensayo, en donde específicamente iremos en la búsqueda de IgM e IgG. Posteriormente, también podemos realizar otro método de detección es mediante PCR en médula ósea. Y bueno, este último tiene una recomendación moderada fuerte, que también ya hablamos un poquito de la guía de trasplante de órgano sólido, que es la que nos va a dar esta recomendación. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del estado de viremia que podemos encontrar en parvovirus B19. Este virus tiene aproximadamente una incubación entre 4 a 14 días y la viremia se asocia directamente con la sintomatología que puede presentar nuestro paciente. ¿A qué nos referimos con esto? Que en el periodo de viremia vamos a ver una elevación, como podrán ver, entre los 4 a los 8 días, una elevación abrupta de IgM, mientras que IgG principalmente va a tener sí una elevación, pero irá elevando de forma paulatina hasta llegar aproximadamente hasta el día 28, donde alcanzaría la estabilización. En estos momentos, pues también es importante recalcar que en muchos de los pacientes, y más en el paciente inmunocomprometido, vamos a tener que pueden estar presentes o no todo este tipo de sintomatología, y el estado de viremia se va a ver ya suprimido. Vamos a tener también que pues conforme vayan pasando los días, tanto el rash como las artralgias y las artritis van a ser de los síntomas que pueden persistir durante el estado de infección. Pero bueno, también le podemos dar la siguiente, por favor. Ahora, importante resaltar un poquito que en la detección del inmunoensayo IgM, pues es uno de los principales métodos diagnósticos en donde vamos a tener el diagnóstico de infección aguda o reciente por parvovirus B19. Como ya mencioné, pues es el principal método diagnóstico en individuos sanos, pero en pacientes que están inmunocomprometidos vamos a tener que esta puede estar baja, o se puede estar presente de forma baja, o puede no llegar a presentarse, puede no llegar a desarrollarse. Este método de detección tiene aproximadamente entre el 70 y 90% de sensibilidad, mientras que la especificidad va en un 90%, lo que nos habla que este método de detección es uno de los más certeros para parvovirus B19. Siguiente. Ahora bien, también tenemos la detección por IgG. Este es un método diagnóstico en donde pues vamos a evidenciar una infección ya pasada, indica la neutralización del virus o la resolución de la infección aguda. Esto, como ya les comenté en el esquema anterior, pues vamos a ver que va a llegar a un tiempo de estabilización, y esto pues va a generar anticuerpos que nos van a indicar que ya hubo una infección. En pacientes inmunocomprometidos, la IgG también puede no llegar a desarrollarse, y esta va a depender también de una sensibilidad muy alta, entre el 90 y el 95%, mientras que la especificidad va a alcanzar un 95%, y esta también se puede encontrar en pacientes a los cuales se les hizo una transfusión de hemoderivados. Esto va a implicar que los pacientes pudieron no haber tenido la infección, pero debido a la transfusión de los hemoderivados pueden salir positivos con una IgG, pero esto no va a indicar que tuvieron infección, solo fue en el caso de la transfusión de los hemoderivados. Siguiente. Ahora les traemos este artículo que nos habla un poquito de la seroepidemiología en pacientes con infección por parvovirus B19, principalmente en la locación de Vojvodina, Serbia.
Y este estudio llevó una temporalidad desde septiembre del 2008 hasta septiembre del 2023, en el cual hubo un total de muestra de 8.692 pacientes, de los cuales el 10% de los pacientes con un perfil serológico positivo para IgM, mientras que el 49.51% mostró una seroprevalencia de anticuerpos a IgG. ¿A qué nos referimos con esto? Siguiente. En estas tablas vamos a observar que principalmente tenemos divididos a los pacientes por seropositividad de IgM, mientras que en el total de la muestra podemos ver que el 8.66% de estos pacientes mostraron que tenían una seroprevalencia positiva en IgM. Esto nos habla que aproximadamente el 10.52% de los pacientes que se encontraban entre la edad de los 10 a los 19 años tuvieron positividad para una infección reciente por parvovirus B19. Esto también es importante, ¿por qué? Porque este estudio fue un estudio transversal en el cual se llevaron a cabo toma de muestras seriadas de aproximadamente 3 mililitros, en donde se pretendía evidenciar la seropositividad tanto de IgM como de IgG. Importante en esto, cabe resaltar que todos estos pacientes fueron anexados al estudio cuando iban a sus visitas de control al centro de salud. Entonces, muchos pacientes de la muestra fueron captados de forma ambulatoria, mientras que otros, aproximadamente 4.992 pacientes, fueron captados durante la hospitalización por una infección por parvovirus B19, pero la sintomatología principal era por anemia. Siguiente, por favor. Aquí les ponemos la siguiente tabla, la cual nos habla de la seropositividad que inferían en estos pacientes a IgG. ¿De qué nos habla? De que el 48.18%, que era la población total que tuvieron una seropositividad para IgG, solo el 65.48%, que se encontraba entre las edades de 40 a 59, tenían esta seropositividad, lo que nos hace o que nos infiere que la mayoría de estos pacientes tuvieron una infección previa, pero sin darse cuenta, ya que como se mencionó antes, pues este tipo de infección puede transcurrir y pues pasar ya que no hay en algún momento algún método de detección. O generalmente también los podemos llevar a obviar en estos casos. Siguiente, por favor. Aquí bien, les vamos a mostrar en la siguiente gráfica la seroprevalencia que tuvieron estos pacientes a IgM en temporalidad. ¿De qué nos habla? Que también muchas de las infecciones por parvovirus B19 se vieron relacionadas con la temporalidad y estacionalidad, lo que nos habla, y si lo transpolamos a las tablas que les presenté anteriormente, muchas de estas infecciones se dieron en la temporalidad de calor. Esto nos habla de que era cuando había mayor infección, cuando los pacientes tenían mayor contacto, por ejemplo, con niños o estaban en temporalidad de vacaciones, había alguna movilización en cuanto a este tipo de población pediátrica y se encontraban con mayor exposición a este tipo de enfermedad. Siguiente. En esta siguiente gráfica podemos observar ya de manera más detallada la temporalidad durante todo este estudio, cuáles fueron los picos principales que van a coincidir también con la estacionalidad en la que se dieron las infecciones. Como podemos ver en los meses de marzo, junio, julio y septiembre del 2011 tuvimos un pico bastante importante de infecciones y de seropositividad para infección por parvovirus B19. Posteriormente, en 2012, podemos ver otro pico, así sucesivamente en 2018-2019. Y por último, en 2023, y todos estos picos de cero prevalencia en IgM nos habla de la estacionalidad y la infección que pudieran haber llegado a tener estos pacientes por estacionalidad. Como ya mencioné, pues está muy relacionado al movimiento de personas, como en este caso la población pediátrica, que es la principal que puede llegar a tener este tipo de enfermedades. Siguiente. Posteriormente tenemos el método de diagnóstico de amplificación por DNA. Este que nos habla, pues es una detección de cuantificación de virus o del parvovirus B19 y lo podemos realizar en
en diferentes muestras, como lo es el suero, el plasma y o cualquier otro tipo de tejido. Como lo presentamos en el caso, el tejido en el que nosotros tratamos de identificar el virus fue en el tejido de médula ósea. Siguiente. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir secuenciar de forma específica tanto el DNA como el RNA del virus, y también va a tener una evaluación directamente proporcional con la gravedad que pudiera llegar a tener la infección. Siguiente. Posteriormente tenemos la citopatología de médula ósea. Esto es importante porque es uno de los métodos diagnósticos que podemos utilizar, y es muchísimo más específico que los anteriores que yo les comenté. ¿Qué vamos a encontrar en una infección por parvovirus B19? Vamos a encontrar la hipoplasia eritroide y la reducción del número de células precursoras en la médula ósea. Otro de los principales hallazgos es identificar los pronoblastos gigantes, que son patognomónicos de este tipo de infección. Siguiente, por favor. Aquí, como ya se había comentado anteriormente, podemos identificar la línea celular que se ve afectada por el parvovirus B19 y las dos principales células que van a estar implicadas en esta infección. Siguiente, por favor. En esta imagen les mostramos cómo se alcanzan a ver células o eritrocitos que tienen infección por parvovirus B19. Tanto el panel A, C y D, podemos observar un pequeño infiltrado bajo la observación directa de parvovirus B19, mientras que en el panel B únicamente vamos a ver las células eritroides como se verían de forma normal. Siguiente, por favor. Como ya se comentó mucho en este caso clínico, es representativo ya que principalmente nos ponen qué es lo que vamos a encontrar. En el panel A, pues podemos observar células con infiltración de parvovirus B19, específicamente células gigantes con un citoplasma grande o agrandado, en el cual vamos a identificar perfectamente que son este tipo de células las que se ven mayormente afectadas. En el panel B podemos observar también pues, estas células eritroides que se ven infiltradas por el parvovirus B19, y cabe resaltar que también ellos corren algo que se llama fragilidad osmótica, como pueden ver en el panel D. La fragilidad osmótica se refiere a la facilidad que tiene el eritrocito de romperse mediante la infección por parvovirus B19, pero principalmente en pacientes con una infección por VIH o en pacientes inmunocomprometidos. Como pueden ver en la gráfica, esta se representa con una línea negra y esta nos habla principalmente de la velocidad en la que el eritrocito que tiene infección por parvovirus B19, infección por VIH, va a eliminar o va a hacer una hemólisis de forma más rápida que en pacientes que no tienen infección por VIH. ¿Esto de qué nos habla? Que la fragilidad osmótica del eritrocito va a hacer que el eritrocito hemolice de forma más rápida, y también va a ser más fácil identificar mediante un frotis o en el aspirado de médula ósea cuáles son las células que van a tender a tener una fragilidad osmótica al momento de hacer la revisión y de hacer el diagnóstico por parvovirus B19. Siguiente. La citología en un paciente con inmunocompromiso y específicamente en pacientes con VIH, debemos de tomar en cuenta que la IgM puede carecer de producción. Esto nos va a conllevar a la destrucción prolongada de los progenitores de glóbulos rojos, como ya les comenté anteriormente, y también cabe mencionar que muchas veces la IgM puede ser negativa, ya que al momento de estar en el periodo de viremia se puede traspolar, o podemos ver que la sobreinfección por VIH en estos momentos va a estar cruzada o va a estar impidiendo la generación de la IgM. Y bueno, esto también nos lleva a nosotros como médicos el hecho de implementar y tener siempre en mente el tipo de diagnóstico, y lo podemos tener siempre enfrente, y más en pacientes que están con un inmunocompromiso y pueden tener una anemia grave. Entonces, yo creo que eso es lo que debemos resaltar principalmente en los métodos diagnósticos. Bien, ahora vamos a seguir con la parte de tratamiento. Siguiente, por favor.
En el tratamiento, pues básicamente una de las principales, su única opción que tenemos, pues es la inmunoglobulina. Para hablar un poquito de los mecanismos de la inmunoglobulina, primero me gustaría resaltar que en pacientes o población que tenga inmunodeficiencia, la inmunoglobulina exógena funciona como un potenciador del sistema inmune. Por otro lado, en los pacientes con inmunocompetencia, lo que hace es una respuesta paradójica, por lo tanto, va a suprimir respuestas inmunológicas aberrantes. Entonces, del lado derecho de la diapositiva, tenemos en la parte de arriba todos los fragmentos de anticuerpos con funciones específicas, dividido a la mitad, que sería en la parte de arriba por FAB2 y en la parte de abajo por FC. Estos son los mecanismos por los cuales van a ser dependientes. Eh, Siguiente, por favor. Bueno, entonces, hablando de la sección dependiente o del fragmento dependiente del FAB, tenemos del lado izquierdo ADCC. Este por sus siglas en inglés son citotoxicidades dependientes de autoanticuerpos. Entonces, la inmunoglobulina representada como esto entre anticuerpo que está aquí de color azul, llega a uno de ellos y entonces hace una depresión celular por citotoxicidad. También funciona en el siguiente dibujo, en el siguiente esquema dentro de esta misma imagen, como bloqueador de receptores celulares, por lo tanto disminuye la citotoxicidad, la quimiotaxis y toda la respuesta inflamatoria del paciente. Además, va a neutralizar anticuerpos, citocinas, uniéndose prácticamente a ellos e inhibiéndolas. Eh, Esto lo hace mediante mecanismos de opsonización, que son para citocinas y anticuerpos, como les comentaba, y lo mismo va a hacer para anafilatoxinas. Siguiente, por favor. Bien, ahora con el otro fragmento de anticuerpos, nuevamente para recordar, no sea un antígeno, interactúa con receptores específicos de neutrófilos, macrófagos, células natural killer, proteínas del complemento y todo aquello que sea necesario para la opsonización y eliminación de patógenos. Entonces vamos a primero hablar de la célula endotelial. La inmunoglobulina, perdón, tiene la capacidad de inhibir el FcRn por sus siglas en inglés. Es un receptor que tiene la capacidad de permitir el paso de sustancias del contexto inmunológico hacia el sitio al que tienen que actuar. Entonces los captura y evita la movilización de las células necesarias. Siguiendo con el siguiente esquema, pues funciona como un epítopo que tiene la función de forma exógena de similar las funciones endógenas de nuestros epítopos. De esta forma agoniza y hace que haya una expansión de las células T reguladoras, por lo tanto aumenta su población de forma final. También puede actuar como dímeros, se unen entonces en dos moléculas entre ellas, va a bloquear receptores específicos para entonces evitar nuevamente la respuesta inflamatoria con sitios de unión específicos a los complejos inmunes. Lo mismo va a pasar con los del lado derecho, con la maduración de las células dendríticas. Básicamente se une a ellas. Nuevamente la inmunoglobulina está representada por este color azul, de esta forma inhibiendo su proliferación y excitabilidad. Tenemos también que en las células plasmáticas va a unirse al receptor FcR para que el antígeno no pueda presentar a las células plasmáticas, el antígeno no pueda ser presentado a las células plasmáticas. Y pues básicamente estos son los mecanismos por los cuales se ha descrito que la inmunoglobulina puede funcionar como en el contexto de inmunoregulación o suprimir respuestas aberrantes. Siguiente, por favor. Bien, como ya comentaba un poco la doctora Leslie en el caso clínico, actualmente la única guía que tenemos para recomendar tratamientos y dosis a nuestros pacientes, pues es la que está aquí del lado superior a la derecha. Básicamente o se ha establecido en pacientes principalmente con trasplante de órgano sólido, principalmente aquellos de trasplante renal, que es como que es la población más estudiada. Ellos sacan como primera recomendación que la dosis de la inmunoglobulina debe de ser 400 miligramos kilo día por un periodo de 5 días. Si nosotros carecemos de estos 5 días, necesitamos administrar dosis más o periodos más cortos por X o Y razón, pues podemos darlo en un periodo mínimo de 2 o hasta 4 días, siempre y cuando la dosis total sea de 2 gramos kilogramo.
Y finalmente, la recomendación tercera dentro de estos tratamientos es que la dosis diaria no debe de superar 1 gramo kilo día por la incidencia de efectos adversos, que vamos a ver con un poquito más detalle más adelante. Entonces, la dosis en realidad sale de este estudio retrospectivo de 10 pacientes que fue publicado por la ITSA. Estos pacientes, bueno, en todos estos pacientes que ellos recopilaron, cabe aclarar que solamente uno de ellos, de estos 10, tenía infección por VIH. En total utilizaban una dosis que variaba, era de 2.3 y tenía una variación aproximada de 1.3 gramos kilo como dosis total. Siempre en todos estos pacientes la dosis mínima acumulada era de 2 gramos kilo. De ahí sale la primera recomendación en el punto 2 que ya comentábamos, en caso de que utilizáramos cursos más cortos. Finalmente analizan que el 34% va a tener una respuesta favorable a 4.3 meses. Sin embargo, van a requerir dosis subsecuentes. Esta dosis subsecuente va directamente proporcional al nivel de inmunosupresión que tenga el paciente en el momento de iniciar la terapia, y 47% va a tener respuesta a 12 meses. Entonces, pues básicamente aquí salen las recomendaciones de estas dosis y insisto en que solamente está descrito de forma muy objetiva y como con un poquito mayor nivel de evidencia en pacientes trasplantados de órgano sólido. Siguiente, por favor. Ahora, entonces, tenemos dos presentaciones básicamente para administrar la inmunoglobulina. La primera de ellas es el Octagam y la segunda la tigelina. Lo que varía entre estos dos es básicamente el excipiente al cual están asociados. Entonces, en Octagam tiene base maltosa y la tigelina sería a base de sacarosa. Un dato interesante es que por lo general uno dice que las reacciones adversas pueden presentarse en menor cantidad o ser mejor tolerada la inmunoglobulina cuando damos Octagam. Entonces, por lo general la población tiende a darla con menos miedo esta presentación. Sin embargo, en este estudio de la ITSA que les estaba presentando, únicamente 2 pacientes que fueron tratados con Octagam tuvieron eventos adversos, especialmente lesión renal. Pero el resto de los pacientes que utilizaron tigelina no presentó ninguna lesión renal. Entonces, a pesar de estas suposiciones, sugieren finalmente que el efecto adverso depende un poco más de la velocidad de infusión, más que de la formulación que se utilice. Finalmente, mencionan que la lesión renal tiene una incidencia de menos del 1% y en realidad es quizá algo que ha quedado un poco en el pasado y se ha optimizado bastante con la velocidad de infusión justamente. Siguiente, por favor. Bien, encontramos un reporte de caso que también iba coincidente con el nuestro, de un paciente con VIH y que pues requirió, y ponen ellos su gráfica de cómo fue la evolución, un poco a comparación de la nuestra. Entonces, del lado inferior derecho tenemos la gráfica en color rojo, está representando los niveles de inmunoglobulina, y en color azul los niveles de reticulocitos. Lo primero que vemos, vamos a darle a la siguiente, por favor, es que cuando nosotros administramos un concentrado eritrocitario, pues en realidad no hay cambios ni en hemoglobina ni en reticulocitos. Siguiente, por favor. Cuando administramos inmunoglobulina en las dosis que está, bueno, en este caso ellos utilizan 1 gramo kilo, vemos un disparo importante de los niveles de reticulocitos, pero no de la hemoglobina. Entonces, primera conclusión de este reporte de caso es que parece ser que el mejor parámetro a monitorizar como respuesta al tratamiento serían los reticulocitos, como en otros contextos o en otras enfermedades. Siguiente, por favor. Llegamos a un nivel máximo de reticulocitos más o menos 5 días después de la administración y es cuando empezamos a ver un aumento un poquito importante de los niveles de hemoglobina. Siguiente, por favor. Y pues bueno, finalmente empiezan a caer los niveles de reticulocitos y los niveles de hemoglobina ya terminan por llegar a niveles un poco más cercanos a la normalidad. Entonces, después de la primera recomendación o primera conclusión que ellos sacan, podríamos concluir que la recuperación de la hemoglobina va a ser un poco más tardía, siempre después o antecedida del aumento de los reticulocitos. Siguiente. Dentro de sus conclusiones también mencionan que probablemente en pacientes con VIH el tratamiento antirretroviral sea suficiente. En nuestro paciente iniciamos la terapia antirretroviral después de haber iniciado las medidas de soporte con hemoderivados,
y después de haber iniciado la terapia con la inmunoglobulina. Pero resulta interesante que quizá en lugares donde el acceso a la inmunoglobulina sea un poco menor que por lo menos en el hospital en el que nosotros estamos, pues optar mejor por dar el tratamiento específico dirigido al VIH y con esto esperar una respuesta, una regulación del sistema inmunológico, una reestructuración y entonces un control adecuado para el aclaramiento viral. Siguiente viral. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿existe alguna otra estrategia que se haya estudiado o alguna otra propuesta que tengamos? En realidad, se ha estudiado únicamente el Foscarnet por lo que hemos encontrado nosotros en la revisión del tema. El Foscarnet se ha utilizado o estudiado en estudios de no inferioridad en comparación con la inmunoglobulina, pero con una metodología un poco limitada y que quizá valdría la pena tomarla con palitos muy, muy detallado. Entonces, tenemos este estudio. Aquí utilizaban 45 pacientes inmunoglobulina y 5 pacientes terapia con Foscarnet. Entonces, primero vamos a hablar de la inmunoglobulina. 6 de estos pacientes fueron convertidos a terapia por con Foscarnet por la poca respuesta al tratamiento con inmunoglobulina. Y lo primero aquí que podemos empezar a criticar es la distribución de la población, que pues parece que está mucho más cargada al uso de la inmunoglobulina. Entonces, es un estudio retrospectivo que se realizó en el 2011 a diciembre del 2019. Importante es que utilizaron pacientes receptores de trasplante renal en su totalidad. Entonces, pues bueno, la primera conclusión que ellos sacan es que el foscarnet no fue inferior a la inmunoglobulina, que a pesar de que tiene una población de estudio inferior, pues bueno, se podría aquí generar una confusión. Siendo esta la primera limitación del estudio, finalmente, en los resultados finales, ellos concluyen que la efectividad de la inmunoglobulina fue el 100%, pero por estos 6 pacientes y las recurrencias que tuvieron, estiman una recurrencia del 22%, y por el lado del Foscarnet, una efectividad del 90%, pero ninguno de los pacientes tuvo recaídas o necesitó nuevas terapias. Entonces dicen que la recurrencia es del 0%. Nuevamente, este estudio es retrospectivo, como primera limitante, tiene un número de casos muy inferior, tanto por sí solos como en los grupos de estudio, y tampoco mencionan de forma detallada cuáles fueron los tratamientos de soporte utilizados. Siguiente, por favor. Ahora, se ha hecho, básicamente esto es todo lo que tenemos para el tratamiento. Parece que la recomendación con más peso que podemos hacer para nuestros pacientes, pues podría ser la inmunoglobulina y la terapia de soporte, y en aquellos pacientes con VIH, pues entonces tratar de forma dirigida el VIH. Ahora, ¿qué podemos hacer en un paciente cuando queramos pues, o prevenirlo o qué existe o qué está descrito? Entonces, pues bueno, se han estudiado vacunas recombinantes que incluyen proteínas estructurales de la cápside del virus. El primero de ellos es BP1, aquí en este esquema, y el BP2. Es importante mencionar que el BP2 forma el 80% de la masa proteica del virus. Están basados en estas estructuras o en estas proteínas estructurales la vacuna recombinante. Entonces, siguiente, por favor. Cuando se ha estado analizando, tenemos pues, los reportes publicados ya. Entonces, vamos a hablar primero de los efectos adversos. Los efectos adversos está primera dosis en blanco, segunda dosis en negro. En la parte de arriba de las manifestaciones o efectos adversos locales y en la parte de abajo en los efectos adversos sistémicos. Entonces, podemos ver, el único que cabe aquí detallar es que aumenta conforme se administra la segunda dosis, únicamente aumenta la intensidad y la frecuencia. En la parte de abajo llama la atención que en los síntomas sistémicos no presentan fiebre en la mayoría de los casos, que por lo general tiende a ser un comportamiento un poquito más común en inmunizaciones de otros tipos. Entonces, pues bueno, las reacciones adversas, los pacientes de estudio concluyen que son muchas que incluso no querían administrarse la segunda dosis, pero por estar sujetos al protocolo de estudio, pues fue administrada. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ir corriendo unas imágenes nada más para estar demostrando las manifestaciones locales de los pacientes. Todas estas sacadas de esta misma publicación y repito, las manifestaciones tanto sistémicas como locales eran importantes en los pacientes. Entonces, pues bueno, ok, quitando de lado que si sea muy clínicamente significativo la sintomatología que genera o no, pues ¿qué concluimos con la efectividad de la vacuna? Siguiente, por favor. Pues bueno, entonces
Tenemos que la efectividad de la vacuna se midió mediante ELISA en 4 grupos. El primero de ellos, 2.5 microgramos con un potenciador inmunogénico que fue el MF59, 25 microgramos, 25 estos 2 grupos con ISIN, este potenciador y pues contra un placebo. Mediante ELISA detectaron que el 100% tenía títulos suficientes de los anticuerpos. Y pues en la parte de abajo de este 100% buscaban identificar cuántos de este 100% tenían una potencia neutralizadora. Entonces, bueno, por lo general, para recordar, una vacuna se considera efectiva cuando por lo menos, o el objetivo mínimo, debe de ser alcanzar un 50% de los anticuerpos neutralizadores. Entonces vemos que en el segundo grupo, que es de 25 microgramos, sin el uso del potenciador inmunogénico, se alcanzó una neutralización únicamente del 42.9%. Entonces, pues bueno, no alcanzamos estos títulos y pues por estos resultados es que en agosto de 2024, el 13 de agosto de 2024, finalmente la CDC concluye, pues básicamente lo que ya conocíamos, que no hay una vacuna que prevenga la infección. La recomendación con más peso por parte de la CDC es sugerir recomendaciones de contactos respiratorios y que debe de buscarse de forma oportuna la atención por médicos a pesar de la heterogeneidad que puedan presentar en sus contextos clínicos los pacientes. Entonces, básicamente es lo que está hasta este momento publicado y descrito en las vacunas o en la inmunización para el parvovirus B19. Y finalmente, reiterar que el tratamiento parece ser que es en este momento soporte de inmunoglobulina y que la inmunoglobulina está en estos momentos siendo un medicamento utilizado con mayor frecuencia y con mayor peso en diferentes contextos, no solamente en infección por parvovirus B19, en otros contextos también. Entonces, pues bueno, parece que es la única recomendación. Sin más, pues los dejo. Muchas gracias otra vez, como comentaba el doctor Díaz, por la oportunidad de presentar este caso con ustedes. Nos pareció muy interesante por la poca prevalencia, incidencia o publicaciones que hay de este paciente. No encontramos ninguna en población mexicana y las guías actuales solamente incluyen un paciente con VIH. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, a colegas de las diversas partes de la República que nos acompañan a esta cuarta sesión de médicos residentes de nuestro Colegio de Medicina Interna de México. Agradecemos su participación y bueno, pues cada vez tenemos más audiencia en estas sesiones que pues son un impulso que a través del Colegio de Medicina Interna estamos dando precisamente pues a las nuevas generaciones. Entonces, por el momento tenemos 603 personas conectadas. Queremos agradecer al doctor Alberto Díaz Romero, profesor de la especialidad de Medicina Interna del Hospital Ángeles Metropolitano, por su asesoría y coordinación, y a los doctores Alexis, Leslie y Emanuel por su participación y por la presentación de pues este caso que pues es muy didáctico y bueno, yo quisiera en lo que empiezan a enviar las preguntas, les quisiera preguntar porque pues en retrospectiva pues ya todo es así como que está más claro, ¿no? Pero en el primer abordaje que realizaron de este paciente, ¿cuál fue no puedo decir signo, síntoma, porque pues los síntomas que traían pues eran inespecíficos, ¿no? O sea, algo estaba mal. Pero en la bioquímica, ¿qué fue lo que los guió en su protocolo de abordaje? Sí, gracias. Creo que ojalá y me escuchen muy bien. La oportunidad de poder compartirles nuestra experiencia con este paciente y el aporte que tienen pues, todos nuestros médicos residentes. Bien dice Leslie en la descripción del caso y yo lo quiero reiterar. Los síntomas efectivamente del paciente eran los de un síndrome anémico, ¿no? Y
lo ordenado del protocolo de estudio, sobre todo por el antecedente que nos refirió el paciente de sangrado de tubo digestivo intermitente. Justo en el momento en el que termina nuestro compañero gastroenterólogo de hacer la revisión del tubo digestivo y que nos comenta que los hallazgos en endoscopía y colonoscopía no son lo suficientemente fuertes como para decir que el paciente llegara con 3 gramos de hemoglobina, es lo que hace que se prendan, ¿no?, las otras posibilidades diagnósticas y la pérdida de peso que tiene este paciente, la exposición, sobre todo epidemiológica, este contacto de sexo no protegido, nos hizo pensar que podía ser una causa infecciosa. Justo en el abordaje de los pacientes con anemias así severas, profundas y causas infecciosas, pues nos aparece, ¿no?, como una posibilidad de descartar el parvovirus. Eh, lo organizado del protocolo fue lo que nos permitió en algún momento decir, toca interconsulta con hematología, aspirado de médula ósea y solicitar, como ustedes pudieron ver, un primer escrutinio con los anticuerpos para parvovirus B19, ¿no? Entonces, para todos nuestros médicos internistas, el abordaje principal de la anemia fue lo que nos guió a pensar en algún momento que pudiera haber un parvovirus. No sé si los chicos quieran aportar algo a esta intervención. Sí, buenas noches, muchas gracias por la oportunidad y todo. Y pues sí, nada más me gustaría reforzar el comentario del doctor Díaz. Básicamente fue el abordaje, pues, simple y detallado, organizado de un síndrome anémico. Entonces, se descarta un componente de sangrado agudo o un contexto crónico y de ahí nos vamos brincando ya como con los datos muy específicos del paciente a buscar de forma dirigida otras etiologías hasta que llegamos al diagnóstico infeccioso. Sí, muchas gracias. Eh, comenta un doctor en el chat que no se habla de la exploración física abdominal. O sea, al menos en el resumen no está. Y yo les preguntaría, ¿tenía adenopatías? No, la exploración física exhaustiva que se hizo en múltiples ocasiones no encontró ni en el reporte, pues también de los estudios de imagen que nosotros utilizamos, adenopatías, ¿no? Desde el inicio, de hecho, tanto la exploración física como los pocos estudios de imágenes que se hicieron para abordarlo, no hubo adenopatías. Muchas gracias. De parte del doctor Julio César Felipe Contreras, excelente tema. De igual forma, nuestro presidente, el doctor Ramón Barrera, también envía una felicitación. El doctor Edwin Javier Baselis, de Yucatán, comenta excelente e interesante caso, dado que las guías de tratamiento están dirigidos a pacientes inmunodeprimidos posterior a trasplante renal. ¿Qué hay, o sea, acerca del manejo expectante en el paciente inmunocompetente? Inmunocompetente, perdón. Sí, adelante, Alexis. Sí. ¿Perdón? Adelante, Alexis, sí. Sí, o sea, de toda la revisión que estuvimos haciendo en el tema y discutiendo entre nosotros y el diferente grupo médico, la realidad es que, pues sí, efectivamente, lo único que hay, pues muy, muy claro, o más bien con mayor peso de evidencia, es en las guías de trasplante de órgano sólido, y de ahí salen las dosis y las recomendaciones, con un nivel de evidencia bajo, sigue siendo bajo. Pero llegan en otro tipo de bibliografías, llegan a mencionar que la inmunidad competente o un estado inmunocompetente es suficiente para limitar la toxicidad que llega a generar el parvovirus B19. Entonces, pues sí, sobre todo en población pediátrica, es donde está mucho más descrito, mucho más estudiado. En el contexto inmuno, eso es como por una parte por el inmunocompetente y con el que tiene un compromiso inmunológico, incluso hay bibliografía que habla de que podría no darse tratamiento, no darse inmunoglobulina, no darse tal. Simplemente con dar terapia antirretroviral, por ejemplo, si fuera el caso, como en este paciente, o tratar la causa que está generando la inmunosupresión, pudiera ser suficiente para autolimitar pues la replicación viral
y pues de esta forma salir de una aplasia en este caso. Pero sí, no hay nada así muy contundente. Sí, muchas gracias. Estamos esperando, parece que hay otra pregunta. No, ya no hay más preguntas. Doctor, doctor Reyes, gustaría hacer un comentario. Y buenas noches, pues agradecer al grupo del doctor Alberto Díaz que nos hayan compartido este caso. Eh, Creo que los residentes, bueno, van a ser nuestros futuros tratantes y entre más preparados estén en cosas frecuentes y no tan frecuentes, pues nos va a dar la oportunidad de tener la mejor atención. Y bueno, reitero el agradecimiento a los residentes de querer participar y las puertas del colegio están abiertas para, pues ahora en el Congreso en el curso internacional de Mazatlán para retos diagnósticos, por favor, ojalá puedan estar ahí con otros de los muchos casos que tienen. Y bueno, yo quisiera plantear eh, eh, qué tan frecuente la infección por parvovirus en la población general inmunocompetente pudiera presentarse y llegar a estos grados como en el paciente inmunocomprometido. Lo que tenemos, afortunadamente, eh, solo es de otras partes del mundo. Y digo afortunadamente porque aquí la verdad es que hacer estos estudios es costoso. Epidemiológicamente pensamos que se comportan como en cualquier otra parte del mundo, que las poblaciones infantiles, las poblaciones tal vez de adolescentes son las que más presenten serologías positivas, ¿no? Por la exposición. Eh, Siempre va a ser más o menos algo estimado, muy parecido a las cifras que les dio Alexei en la plática, ¿no? Tal vez que lleguen hasta un 55-60% de exposición comprobable, que no va a ser para nada equiparable a los inmunocompetentes, perdón, los inmunocomprometidos, porque los inmunocomprometidos, pues bueno, la verdad es que la búsqueda intencionada solo se hace ante este escenario, el de anemia. Siempre va a ser muy baja, que en pacientes inmunodeprimidos es muy bajita la información que nosotros tenemos. Un caso es anecdótico el encontrarlo, pero en población sana, en población inmunocompetente, pensar que sí pudiera llegar más o menos a esos niveles de hasta 60% de exposición y tal vez, ¿no? Por ahí algún estudio epidemiológico nos pudiera aportar. Como ya les platicó el doctor Alexis, ¿no? Pues el impacto de un sistema inmune apto hace que se bloquee prácticamente el virus y entonces buscarlo de manera intencionada en la población solo va a ser con fines de conocimiento de epidemiológicos, porque se curan los niños prácticamente, son muy pocos los que llegan a requerir de estas terapias de inmunoglobulina y demás. Entonces, población inmunocompetente, probablemente un 60%, tal vez un poco más. Poblaciones pediátricas, adolescentes, poblaciones inmunodeprimidas, anecdótico, doctor. Gracias. Muy bien, pues ya no hay más preguntas. Entonces, pues no nos queda más que agradecerles su participación y su entusiasmo. Y pues invitarlos, ¿verdad?, a seguir participando. Estamos abiertos a que pues vayamos cambiando las generaciones poco a poco. Les recordamos que los casos se envían en primeros días del mes y que el penúltimo miércoles del mes es la sesión para médicos residentes. Entonces, pues muchísimas gracias, que pasen buenas noches y váyanse preparando porque pues esperamos verlos en la ciudad de Mazatlán del 18 al 21 de junio. Gracias, doctora. Por ahí nos vemos. Sí. Gracias, Gracias, doctora. buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Noches.